Bueno, estamos en vivo haciendo esta transmisión especial por las elecciones de Colombia. Ya está muy avanzado el recuento de votos y bueno, parece que la cosa ya está dicha y el próximo presidente colombiano será un comunista, que era básicamente lo que en mi viaje a Colombia de hace un mes, 2 meses, eh, analizaba en las conferencias. Esto se veía ya prácticamente inevitable. Hubo una cierta ola de esperanza cuando se vio que Hernández dio ese batacazo en la segunda, en la primera vuelta y él pasaba hacia la segunda vuelta. Pero bueno, vamos a estar conversando hoy sobre este asunto porque evidentemente el ganador será Gustavo Petro. Y ahí está, la gente que ahora está celebrándolo. Después vamos a ver cómo celebran desde la miseria. Dentro de poco, ¿eh? Digo, cuando ganó Boric en Chile, les dije, muchos de los que están del otro lado celebrando y haciéndose los divertidos van a ser los primeros en llorar, porque los ricos se van, les llega el comunismo a Chile y se van. Llegó a Argentina, se fueron todos. Llegó a Venezuela, se fueron todos. Digo, especialmente en Venezuela, ¿no? ¿Cuántos millones ya se fueron de Venezuela? Bueno, los primeros en irse fueron los más ricos, evidentemente. Y los pobres son los que se quedan. Los pobres son los que se quedan y muchos de esos son los que se meten a hacerse los divertidos acá en el chat, ¿no? Entonces te dicen, jaja, ganó Petro, qué bueno, qué bueno. Mañana vas a ser tan pobre como hoy y peor, vas a ser más pobre. Vas a ser más pobre. Entonces, bueno, divertite todo lo que puedas en este chat. Te invito a que pongas tus emoticones, tus emojis, que te diviertas, que celebres la victoria de Petro, pero te quiero dar una mala noticia. Sos pobre y los vas a seguir siendo. Y te va a ir cada vez peor. ¿Sí? Eso va a ser. ¿Por qué? Porque esta es una historia que ya se conoce. El continente la conoce de sobra la conocemos. Em, y eso es lo que hay. Y eso es lo que hay. Está bien. Es decir, yo no vivo en Colombia, no soy de Colombia, tengo muchos amigos colombianos. Mi abrazo para ellos, mi solidaridad. eh, pero los que tienen que bancar ahora a Petro van a ser ustedes. Es así. Y en esta transmisión vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a ver en el chat a los divertidos. Voy a estar muy pendiente de los que están divertidos y los que están celebrando a Petro y que, bueno, son pobres trolls, pobres tipos en todo el sentido de la palabra, que dentro de poquito se van a estar agarrando la cabeza como ya pasó, insisto. Miren en Perú, Castillo, hoy no lo pueden ver ni siquiera un 30% de los peruanos. O sea, por lo menos un 20% de sus votantes ya no quiere saber nada con Pedro Castillo, ¿sí? O por ejemplo con Boric, ¿no? Lo poníamos también recién como ejemplo. ¿Cuántos arrepentidos hay de haber votado a Boric? Hasta tal punto que se le está cayendo ahora el proceso constituyente. Bueno, muchos de los que van a estar allí eh, alegrándose de Petro dentro de algunos meses nada más. Vamos a ver cómo reaccionan. Hoy tengo varios invitados. Tengo varios invitados con los cuales vamos a estar hablando. Sí, acá tengo al primero de la noche, y digo de la noche porque yo estoy en España. Yo tengo las 12:17 en este momento de la noche y quiero darle la bienvenida a mi amigo Alejandro Bermeo. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te encuentras? Un saludo para todos. Bueno, difícil situación, pero ahí ya vas introduciendo y voy hablando de este desastroso resultado. ¿Te lo esperabas? Teníamos algo de fe. Sabíamos que Gustavo Petro estaba con toda la politiquería tradicional. Gustavo Petro estaba con el establecimiento. Esto demuestra que para ser presidente en Colombia basta hacer alianzas con todos los bandidos del país y ser presidente.
es lo que ha quedado con los resultados de esta elección. A la gente no le importó, ¿no?, que Gustavo Petro realizara el pacto de la picota, no le importaron los petrovideos, que Gustavo Petro fuera apoyado por Piedad Córdoba, por Roy Barreras, que fuera apoyado por Armando Benedetti, que en este momento tuviera parapolíticos, FARC políticos, que el propio Timochenko de FARC salió hoy a votar por Gustavo Petro. Mucha gente no sabe realmente lo que estaba votando hoy. No. Y hoy fueron las últimas elecciones libres en Colombia, Agustín, las últimas en varias décadas. Sí. No vamos a volver a tener elecciones libres en Colombia. ¿Habrá elección en 2026? Sí, pero a lo Venezuela. O sea, esto Petro lo ha manifestado en numerosas ocasiones, no tiene intenciones de entregar el poder. Su proyecto, ha dicho, le tomaría al menos 12 años y sabemos que estará por un buen tiempo él directamente o él en cuerpo ajeno. Y yo sí responsabilizo, Agustín, y lo hacía en una transmisión en mi canal, muchísimo al sector empresarial. Sí, Al sin sector dudas. empresarial, creo que ellos tienen una responsabilidad mayor que muchos de nosotros, porque ellos son fundamentales en nuestra sociedad civil. Y es una vergüenza que ellos pensaran que esta elección se ganaba metiendo plata faltando 15 días o faltando un mes. De verdad, son una vergüenza. Muchos de estos empresarios en Colombia, ellos son muy importantes en la sociedad civil, en nuestro tejido social, y no es posible que ellos crean que esto que estamos haciendo en este momento tú y yo no tenga valor, y por eso es que la izquierda ha ganado hoy la elección. Un trabajo cultural de décadas, porque cuando la izquierda busca apoyo, automáticamente le llega un apoyo gigantesco. Cuando alguien de derecha busca apoyo al sector empresarial, que es el sector que defendemos, no le interesa, le da igual, se va de paseo como muchos, porque hay puente en Colombia, entonces muchos ni fueron a votar, están en playa, están de paseo, disfrutando, etcétera. Ellos ni siquiera se dan cuenta de esto y ellos van a ser los primeros en caer, en pagar altos impuestos. Lo que va a pasar en Colombia, la crisis energética en Colombia con un Petro que va a acabar con la exploración y posteriormente con la explotación, el aumento del precio del dólar, es decir, todo lo que estamos viendo y todo lo que se viene para el país es muy complicado, y para la gente que pueda estar ahí celebrando petrista, pues es que Petro no los va a hacer ricos, pero sí los va a hacer más pobres. Y Petro no les va a arreglar la vida, se las va a empeorar a todos. Mirá, y yo creo que ni siquiera los empresarios son los más perjudicados, porque un empresario, si la cosa no está bien en su país, se va a vivir a otro país y se acabó. Se van a Así es. Miami. ¿O vos te pensás que esos empresarios que ahora se agarran la cabeza porque Petro llegó al poder no tienen poder adquisitivo para decir, bueno, mala suerte, trasladaré mi vida a las playas de Miami, me iré a vivir a la Florida, me iré a vivir a California, me iré a vivir al lugar del mundo donde tenga ganas de vivir, como hicieron los bolivianos ricos frente a Evo Morales, como hicieron los venezolanos ricos frente al chavismo? Después fueron seguidos por las clases medias e incluso después por las clases bajas, pero ¿quiénes fueron los primeros en abandonar? Las clases altas. Lo mismo que han hecho los argentinos con la llegada de Alberto Fernández ahora al poder, que se han ido todos a Uruguay, por ejemplo, a pasarla bien a Punta del Este. Entonces, hay que ser cabeza de termo, como decía alguien recién en el chat. Hay que ser bruto, bruto, para pensar de que Petro, a quien va a molestar realmente, es a los empresarios. El empresario, mal que te pese, tiene la vida resuelta. Tiene capital para, en todo caso, reconvertirse en otro país y se acabó. Pero adivina qué, cuando ese empresario se vaya de tu país, adivina quién va a perder el trabajo. Adivina quién le va a ir mal cuando la inversión caiga. Adivina quién le va a ir mal cuando los impuestos en general, no solamente al rico, sino en general, suban. Y adivina a quién le va a ir mal cuando la inflación empieza a pegar, como por ejemplo en Argentina. Sí, que ya no estamos hablando de la inflación de Estados Unidos, sino estamos hablando de una inflación que ya está arriba del 60%. Entonces, yo coincido con vos. El empresario en todos nuestros países es una clase parasitaria que tiene una ignorancia política absoluta, no le importa más que salvar su propia empresa en general, ¿sí? Y que compra espejitos de colores.
se encanta con personas que después terminan diciendo por redes sociales que había que votar en blanco, por ejemplo, que fue algo que vos desenmascaraste muy bien en tu canal. Y esos empresarios que en los últimos meses, y a mí me consta porque yo estuve con vos incluso en Colombia, yo escuchaba de empresarios que estaban desesperados poniendo plata de último No, momento no, eso en no sirve. campañas políticas, incluso, Eso no sirve. digamos, con actos clientelares que hay que decirlos, hay que denunciarlos. Estaban dando dinero, estaban, mejor dicho, prometiendo bonos, ¿sí? Si no ganaba Petro. O sea, si no gana Petro, acá te vamos a dar en la fábrica un bono, ¿qué? Como un incentivo de comprarte el voto. Una cosa miserable. No, Es no, decir, no. en vez de haber estado con la lucha de ideas en momentos no electorales, ellos piensan que el juego se define Una en las vergüenza. elecciones. En las elecciones el juego ya está definido. Por eso que tanto vos como yo ya decíamos, o sea, Petro tiene grandes posibilidades de ganar, porque esta partida ya se ha dado. Solamente que ahora tenemos que mirar los resultados nada más. Ahora, lo que yo te quería preguntar es, hay quienes, a mi juicio, de una forma muy naif, tienen la expectativa de que Petro sea una especie de Mujica o de Tabaré Vázquez, o sea, un socialista a la uruguaya. ¿Vos qué pensás al respecto? Agustín, por un lado, y ya te respondo directamente, por un lado, da muchísima rabia el tema de los empresarios en Colombia, da mucha rabia porque esta semana, nada más esta semana, no te imaginas la cantidad tan tremenda de empresarios que aparecieron de un momento a otro. Alejandro, que un video para esto, Alejandro, que publica esto, Alejandro, que te pagamos unas tendencias en Twitter, Alejandro, que te pagamos unos reels, Alejandro, 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 y es que ya no había nada que hacer. Y es que tampoco el tiempo no daba. Yo tampoco me podía multiplicar para grabar quién sabe cuántos reels, quién sabe cuántas historias y publicaciones en Twitter, en todas las redes sociales. Entonces, da rabia porque esto se tenía que hacer antes. Y como tú lo has dicho, la batalla cultural no tiene tiempo ni trinchera, se da todos los días, se da en todos los espacios, no faltando 15 días, no faltando un mes y todavía peor, menos pensando que esto se arregla poniendo tantos millones a Fico o después Sí. poniendo tantos millones a Rodolfo. O sea, realmente los empresarios no se han puesto la camiseta, no entendieron esto y a último minuto contratándolo a uno para que vaya y hable en la empresa de ellos, diciéndole a los empleados básicamente que las ideas de Petro son malas y que no voten por Petro. Entonces, desastre total. En cuanto a los resultados, en este momento ya con el 99,25% de las mesas informadas y para un total de 22.500.000 colombianos que salieron a votar, Gustavo Petro es presidente de Colombia, porque veo que algunos están preguntándolo, con 11.226.000 votos, 50,47% de la votación. Rodolfo Hernández, 10.514.000 votos con un 47,27%, ni siquiera sumándole el voto en blanco a Rodolfo Hernández, No. alcanzaríamos a ganarle a Gustavo Petro. La gente prefirió a un exguerrillero que a un ingeniero, a un Gustavo Petro que nunca ha trabajado, nunca ha generado empleo, lleva 30 años parasitando en la política, en el Estado, no sabe lo que es pagar una nómina, un Petro que es parte de la clase política del país, un Petro que está aliado con lo peor de la corrupción del país. Colombia votó por eso, un Petro, Agustín, que va a montar Ministerio de la Igualdad, que va a montar Ministerio de Industria, un Petro que va a indultar a todos los terroristas urbanos de la primera línea, un Petro que dijo los paramilitares vengan a mí, yo los voy a perdonar, yo los voy a indultar. Todo esto es impresionante porque entonces Petro se dedicó a coleccionar bandidos y ampones en su campaña y ganó. Entonces, parece ser que eso es lo que se requiere para poder ganar. Y no, Gustavo Petro es un radical, no va a gobernar como Mujica, no lo va a hacer. Gustavo Petro estuvo en un grupo terrorista en el M-19, él apoyó a Chávez, el mismo M-19 que quemó el Palacio de Justicia. La campaña sucia de Gustavo Petro se estuvo centrada en quemar candidatos, quemaron a Federico Gutiérrez, quemaron a Rodolfo Hernández, a Alejandro Gaviria, a Sergio Fajardo. ¿Cómo los quemaron? Te cuento, Agustín, tenían un equipo de comunicaciones paralelo. Tenían el equipo de comunicaciones de campaña que mostraba como lo bonito
tenían un equipo de campaña paralelo para desprestigiar, promover noticias falsas, a tal punto que incluso estaban buscando a un narcotraficante para que hablara diciendo que tenía negociaciones con Federico Gutiérrez. Y allá tenían en esto a un señor de apellido Guanumen que se dedicó a esa campaña de desprestigio que iba desde el aspecto físico hasta la familia, cualquier mínimo detalle, ¿no? Recordemos cómo la izquierda estuvo atacando a Rodolfo con su hija asesinada por el ELN. ¿Sabes con qué salieron? Salió la izquierda, salió el pacto histórico a decir que la hija de Rodolfo Hernández no había sido asesinada, sino que él la tenía escondida en un psiquiátrico para hacer campaña política. Y la Se lo gente, o creen. sea, una campaña sucia de noticias falsas con complicidad, Agustín, del principal medio de comunicación de Colombia, que es el canal Caracol. Claro, Ojo, claro. el medio de comunicación, el canal Caracol, el más importante de Colombia, le hizo la campaña a Gustavo Petro y se descubrió por los Petrovideos que ambos tenían acuerdos, y entonces si es así, apague y vámonos, y quién sabe si este medio sea uno de los primeros en caer expropiado, porque así les ocurre a todos estos que se venden al mejor postor. Petro no va a gobernar como con una izquierda moderada, porque ustedes tienen que ver quiénes están con Petro. Hoy Timochenko de las FARC salió a votar por Petro, el ELN está contento, las FARC o Sí. las ya nuevas FARC, que son las mismas de toda la vida, están celebrando la victoria de Petro. Entonces, la gente, claro, o sea, el empresario, tú lo dijiste, el empresario se va del país, Agustín, ni siquiera se tiene que ir, Agustín, ya tiene su dinero en el exterior, tiene sus negocios en el exterior, pero el Sí. colombiano de a pie es el que sufre, el colombiano de a pie es el que tiene que mirar en cuál semáforo de Latinoamérica se va a ubicar a pedir. Es que ya tampoco hay dónde. Y en noviembre cae Brasil. En noviembre Lula le gana a Bolsonaro y esto se acabó y no queda nada más en este continente. No tenemos ni para dónde coger. Bueno, esos son los análisis que yo estuve haciendo en las últimas conferencias y que por supuesto a mucha gente le resultó incómodo, derrotista, que yo dijera que, por ejemplo, en Colombia era prácticamente inevitable que ganara Petro, que en Brasil va a estar muy complicado porque no es simplemente que Bolsonaro se enfrenta a Lula, sino que Lula se ampara en todo un contexto internacional que va a estar promoviendo su candidatura y que ya lo está. De hecho, Lula ha sido recibido casi que como jefe de Estado hace muy pocos meses en Igual que Petro. México, igual que Petro, es exactamente. Entonces, hay todo un contexto latinoamericano donde el impacto de las elecciones en determinados lugares genera una retroalimentación en el resto de la región, y esta es una muy mala noticia en ese sentido, no solamente para Colombia, sino para toda América Latina, donde las izquierdas están arrasando con todo, con todo. Es decir, cuando vemos el mapa de América Latina, donde no gobierna la izquierda, hoy es un puñado de países y además pequeños. Por ejemplo, Uruguay, Paraguay, Guatemala, son esos tres países, Ecuador, son esos cuatro países, es decir, no hay mucho más allá de eso. Entonces, la situación es tétrica. Estados Unidos está además gobernado por también la izquierda norteamericana, ya no el viejo Partido Demócrata, sino Así los es. demócratas de hoy, que son radicales. Todo se está poniendo realmente muy, muy complicado, y cuando uno ve la clase empresarial apareciendo una semana antes de las elecciones, viendo qué se puede hacer, y te echas a reír y directamente no contestás el teléfono. Es decir, Así fue, sí. no, 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 porque ¿qué vas a hacer con esa gente? Porque No, aparte, nada, nada. aparte que esa gente confía demasiado en que todas las personas hacen las cosas por dinero. Así Entonces se es. piensan que es una cuestión de dinero. Uno puede solucionar estas cosas poniendo No. dinero, y no, no es así. Son luchas mucho más complejas, mucho más duras. Entonces, bueno, esta es la situación. Y te hago, veamos, una última reflexión que tenía que ver con lo que vos decías. Miren quiénes se están poniendo contentos con Ujú. esto, para saber cuál es la catadura moral de las personas que celebran. ¿Quiénes se ponen contentos? Digo, a mí me daría realmente mucho escozor darme cuenta Claro. que mi alegría es compartida, por ejemplo, con guerrilleros que Con torturaron, Timochenko. que Timochenko. asesinaron, exactamente, con Timochenko,
por ejemplo. No, por O sea, Dios, con guerrilleros que por Dios, asesinaron, que secuestraron, que pusieron bombas, por y Dios. resulta entonces que yo estoy celebrando lo mismo que ese señor está celebrando. No, no, Y no, estoy no, celebrando lo mismo que los narcos están celebrando. Y estoy no. celebrando lo mismo que los paramilitares, en este caso, según vos me comentabas, podrían también estar celebrando. Entonces, ¿a qué grupo de la sociedad pertenezco yo? Porque no nos olvidemos de algo, si algo ocurre en el sistema democrático es que se procura reflejar la estructura político-cultural de la sociedad. Es decir, el sistema democrático funciona cuando la elección es un reflejo de los valores que dominan en la sociedad. Si no, no estamos frente a una democracia, estamos frente a otro tipo de sistema. Entonces habría que preguntarse quiénes son los sectores que han votado por Petro. Y esta es la última pregunta que te hago porque Vanessa Vallejo ya está entrando y tengo que ir saltando Dale. entre varios invitados. ¿Cuál es el perfil o los perfiles de los votantes de Petro? ¿De qué clase social vienen? ¿De qué región? ¿De qué edades? ¿De qué sexo? ¿Hay alguna investigación sobre esto, aunque sea un olfato que vos tengas sobre esto? Total. Agustín, por un lado, tenemos que, desde la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos, desde Washington, este es un fracaso comparable realmente al fracaso de la guerra de Vietnam. Es decir, pierden un socio estratégico muy importante, se viene una alianza con Venezuela, en este caso con la tiranía de Nicolás Maduro, seguramente con el gobierno ruso. Gustavo Petro ya esto fue denunciado por Juan Manuel Galán en una conversación privada. Él dijo que cómo íbamos a superar el problema energético en Colombia porque Petro va a acabar con la exploración y luego con la explotación. Ujú. Y contó Juan Manuel Galán que Petro le dijo que eso era fácil de solucionar, que iban a conectar un tubo entre Colombia y Venezuela y nosotros íbamos a depender del petróleo y el gas venezolano. O sea, Venezuela, la tiranía viviendo de los colombianos sin soberanía nacional y sin soberanía energética, importando petróleo y además perdiendo los ingresos que recibimos de ello y no tendríamos caja tampoco para financiar los programas sociales. Ahora, el perfil del votante de Petro, en su mayoría, y esto ya también se había dicho, pero además uno lo nota en las encuestas, son los jóvenes, especialmente son los jóvenes, no necesariamente un estrato social identificado y más a estas alturas con una votación como la que he tenido de 11 millones, pero sí el perfil es un perfil de jóvenes que han sido adoctrinados desde hace muchos años. La izquierda es un trabajo cultural, una combinación de todas las formas de lucha, una infiltración en todas las instituciones, y hoy la izquierda está cosechando lo que previamente y hace años estuvo sembrando. Un perfil radical, extremista, Agustín, con un agravante. El stock de votantes que tiene hoy Gustavo Petro le da para seguir en el poder muchísimos años más. Sí. Es decir, el trabajo cultural ya fue hecho, el daño cultural ya fue hecho, entonces ya hay una generación gigantesca de votantes que de aquí para adelante va a votar siempre por Petro. Haga lo que haga Petro, porque ya en campaña hizo lo que hizo. Acuerdos con lo peor de la politiquería en Colombia, los hizo, los zampones, los bandidos. Mira, no más Piedad Córdoba, que la sacaron hace poco, ella aparecía en los computadores de Raúl Reyes. ¿Y por qué aparecían los computadores de Raúl Reyes, alias Teodora de Bolívar? Porque ella le ordenaba a Raúl Reyes cuándo liberar o no a los secuestrados. No solo eso, les indicaba cómo vestirlos y cómo maquillarlos. Incluida allí Ingrid Betancourt. Ella estaba secuestrada en ese momento por las FARC y Piedad Córdoba daba indicaciones. Decía, no, esa foto se ve muy mal, tómasela así, más bien póngale un poquito de maquillaje, etcétera. La misma mujer, Piedad Córdoba, que hace poco apareció en Honduras, ¿no? No sé si viste, en Honduras con $260,000 en efectivo, con $68,000 en efectivo en Honduras antes de primera vuelta. En fin, lo que demuestra es un daño cultural tremendo y un perfil de un votante resentido que está dispuesto a perder lo poco que tiene con tal que el que tiene algo lo pierda. Entonces es una política del odio, del resentimiento, una política de odio de clases que ha movido Petro y peor, una política de odio racial que ha venido siendo impulsada por Francia Márquez, quien en este momento sería la ministra de Igualdad. En este momento esa es la función que le daría a Gustavo Petro y le asignaría como vicepresidente,
que dirija el Ministerio de la Igualdad. ¿Qué va a hacer un socialista, Agustín, con un Ministerio de la Igualdad? ¿Qué va a hacer Petro con el Ministerio de Industria? No va a quedar nada en este país. Y Petro cree que se va a hacer millonario sacándole la plata a los 4.000 más ricos de Colombia. No, esos 4.000 más ricos de Colombia se van. Se Es una van, ridiculez. sacan los Pero la gente, capitales. hay tanto resentimiento y envidia en Colombia que le han salido a votar por Petro y estas personas son las que más van a sufrir el gobierno de Petro. Finalmente nosotros seremos oposición y a la oposición en términos económicos no le va muy mal, Agustín, hay que decirlo, No, pero no, 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 complicada no, la no. situación. Mirá, de hecho he puesto uno de los tantos mensajes que llegan, que evidentemente son de seguidores de Petro, que vos sabés que deben tener 5 o 6 neuronas, no más de eso. Una tal Liz pone, ¿qué tiene que ver de qué clase social vengan los votantes de Petro? Ja, ja, ja. Bueno, eso jajaja es típico del ignorante que tiene que reírse, pero de quien más debería reírse es de sí mismo, porque no entiende nada. Es decir, ¿qué tiene que ver la clase social? Bueno, es que siempre cuando uno quiere hacer análisis político electoral, tiene que empezar a clasificar de dónde viene el voto. ¿Para qué? Para saber de dónde provienen las bases de apoyo y cuáles son las expectativas de esa Así base de es. apoyo. Si estamos hablando de que, por ejemplo, como el caso de Boric, ¿sí? Tuvo mucho voto de las clases medias altas, estoy viendo que lo que más cuajó fue su discurso cultural, por ejemplo. Ahora, si estamos viendo que los votantes vienen sobre todo de las clases bajas, es que hay expectativas políticas de o lucha de clases, ¿sí? O una prosperidad económica que el candidato ha prometido como, digamos, en el marco de su campaña política. Entonces, para Liz y para la gente que en general está en el chat y que eh, este, evidentemente son votantes de Petro, por lo menos Sí. simpatizantes de Petro, no sean tan ignorantes. Es decir, son bienvenidos al chat, pongan lo que ustedes quieran, pero eso ja, no, digamos, no sirve más que para hacerte ver, Liz, que no tenés idea de lo que estás diciendo. Así que bueno, así, digamos, para divertirnos un poco con esta gente, porque suele inundar el chat y ellos creen que ellos saben de lo que hablan. Ellos No, no, creen no. que ellos saben, no tienen ni idea, pobrecitos. En algunos meses van a estar más pobres que hoy, porque generalmente no son gente que tenga mucho dinero, digamos, estos trolls pagos, que muchos son pagos, no son gente que tenga mucho dinero. Entonces, disfrútenlo, ya pronto se les acaba, es decir, pronto se les acaba y ojalá que las pasen mal. Lo mismo que dije con Chile y no tengo ningún problema porque, viste, a mí me acorralan pensando que me voy a desdecir. No, ojalá que a los votantes de la izquierda sea los que más les pegue el desastre Sí, económico. les va a pegar, Ojalá, Agustín. ojalá, porque eso es justicia. Acá un amigo nos dice, votan, ahora van a votar con los pies. Y claro, terminan votando con los pies, porque ¿sabes qué? Cuando votan con los pies es porque votan con el estómago. Cuando votan con la mano, no votan con nada. No es cierto que voten con el estómago, no votan con nada. Son robotitos, no sirven para nada. Sí, son inservibles, son escorias políticas a las cuales las utilizan para llevar uno u otro voto y Los bueno, utilizan, sí. finalmente. Así que bueno, un último mensaje porque ya la tengo a Vanessa que está del otro lado. Dale, Agustín. Vamos a ver, ¿qué viene entonces para los colombianos? Ale, así en un minuto. Términos económicos, aumento del precio del dólar instantáneamente, aumento de todos los productos básicos de la canasta familiar. Si Petro cumple acabando con la exploración petrolera, no vamos a tener caja para pagar los programas sociales, vamos a perder inversión extranjera, etcétera, fuga de cerebros, fuga de capitales. No, lamentablemente, lo que viene es un gobierno con una izquierda radical, un Estado más grande, mayor pobreza, mayor miseria. Vamos a tener protestas como en Chile, como en Perú. La gente se va a decepcionar muy pronto del señor Gustavo Petro. Y bueno, lamentablemente ha votado hoy mal Colombia y viene para nosotros una batalla dura a nivel cultural, a nivel de las ideas, a nivel ideológico, para construir algo nuevo que venga y sobrepase y se enfrente a esta izquierda de Gustavo Petro, vieja izquierda, que la tiene él, y una nueva izquierda que de alguna forma viene representada por una Francia Márquez, producto del progresismo norteamericano y la política de la identidad de los Estados Unidos. Así que a luchar
a luchar por Así es. Colombia, por nuestras libertades, por nuestra democracia y en pro de construir un proyecto ideológico, algo nuevo, algo que conecte con las masas y con el pueblo, porque en este momento, pues el que mejor conectó con el pueblo ha sido Gustavo Petro, o al menos con las mayorías. Pero yo te Ujú. lo digo, las clases más populares estaban con Rodolfo, pero era muy difícil ganarle a Petro con todo el Ujú. establecimiento político de su lado. Y hoy, pues, ese es el resultado que tenemos, Agustín. Bueno, Ale, muchas gracias por haber estado en este A canal. vos. Te mando un abrazo y espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Gracias Hasta a la todos. próxima. Bueno, ahí estábamos con Alejandro Bermeo hablando sobre Colombia. Tenemos ahora a Vanessa Vallejo, después lo vamos a tener a Santiago Giraldo y Samuel Ángel y vamos a estar cerrando. Así que quédense del otro lado, tenemos 7.700 personas en vivo. Es un montón. Difundan esta transmisión donde estamos analizando los resultados. Ya podemos hablar de los resultados de la elección en Colombia que ha dado por vencedor al candidato del comunismo, de las guerrillas y del narco. Vanessa, bienvenida al canal, gracias por estar del otro lado. Agustín, ¿cómo vas? Buenas noches y buenas noches para todos los que nos acompañan hoy. Bueno, espero que sean buenas. ¿Cómo has recibido la noticia? ¿La esperabas? ¿Tenías otras expectativas? Pues no, yo esperaba que ganara Rodolfo, sin embargo sí sabía que era muy difícil y sí estaba muy nerviosa. De hecho, antes de que empezara el conteo le dije a un amigo, mire, yo creo que yo no recuerdo unas elecciones en las que yo hubiera estado tan nerviosa porque sabía que el riesgo era muy grande, pero la verdad yo sí tenía la esperanza de que Rodolfo Ujú. lograra ganar. Pero bueno. ¿Y de dónde pudo haber sacado Petro? Porque mucha gente analizaba, Petro no tiene una gran diferencia de dónde sacar votos para la segunda vuelta, es decir, casi que en la primera vuelta se especulaba con que había llegado a su techo o estaba muy próximo del techo. Y hemos visto que ha sacado 10 puntos más, según entiendo, en comparación con la primera vuelta. ¿De dónde han salido esos 10 puntos? A ver, yo creo que es claro que esa gente que no votó por Fico, sino que votó por Fajardo, esos votos de Fajardo se fueron a Ujú. donde Petro. Y creo que también hay un asunto con Rodolfo y es que el voto de Rodolfo en primera vuelta fue un voto no informado. Rodolfo no era un tipo que conocieran en Colombia más allá de los lugares donde pues Ujú. él es y ha gobernado y ha tenido experiencia en la política. Y creo que estas semanas de todos los videos desafortunados de Rodolfo, tanto pasados como de este tiempo, hicieron que mucha gente cambiara de opinión y yo creo que ya lo veremos más adelante, pero yo creo que hubo voto de Rodolfo que incluso se pudo ir a Petro. Ahora bien, si tú sumas el voto en blanco con el voto nulo y eso se lo sumas al voto que ha obtenido hasta ahora Rodolfo estaría ganando. Entonces, Mm. si bien el voto en blanco fue mucho menor de lo que se esperaba y de lo que regularmente ocurre en Colombia, si ese voto en blanco hubiera ido a Rodolfo, hubiera ganado unas elecciones. Entonces ahí combinas varias cosas, combinas un candidato muy malo en la oposición Ujú. para hacer, digamos, oposición a Petro. Y por otro lado, pues combinas que los votos de Fajardo se fueron a Petro. ¿Cuáles eran los votos de Fajardo? Que era como de una centroizquierda institucionalista, o sea, con una tendencia, sin embargo, a preferir un comunista en el poder que a un tipo más indescifrable como Rodolfo. ¿Cuál es el votante de Fajardo? El votante de Fajardo era así, una centroizquierda, alguien que no le gusta la derecha, alguien Ujú. que, digamos, sí, le tiene pánico, miedo a la derecha. Ese era el votante de Ujú. Fajardo, pero más allá de eso, yo creo que lo que pasó fue que pintaron acá a Rodolfo como un tipo de extrema derecha. Y ¿Y eso, lo era? ¿Lo era? para nada, No. Rodolfo es izquierda y de hecho, mucha gente, esto obviamente yo no lo puedo comprobar y no tenemos cómo saberlo, pero de hecho mucha gente, pues a mí me dijo claramente que ellos podían apostar a que desde la campaña de Petro se había inflado a Rodolfo para meterlo en la Ujú. segunda vuelta. Entonces, Rodolfo no es un tipo de derecha, pero creo que esas declaraciones
que le sacaron, sobre todo pasadas de hace mucho tiempo, de un tipo que simplemente es ignorante para pintarlo como alguien de extrema derecha, ya sabes, cavernícola, que odia a las mujeres, que es fan de los nazis, esas cosas que nosotros sabemos que no tienen nada que ver con la derecha, creo que sí afectaron demasiado. ¿Hubo alguna campaña para estimular el voto en blanco? A mí me llamó la atención y Alejandro Bermeo hizo un trabajo muy bueno, con un video de Gloria Álvarez, donde llamaba a los colombianos a votar en blanco, diciéndoles que si el voto en blanco superaba a los candidatos ganadores, entonces las elecciones volvían a foja cero, una burrada indisculpable, que yo no sé si fue una burrada o fue malicia, digo, la persona que lo dijo es bastante burra, entonces también puede ser. Pero ¿vos crees que puede haber habido alguna campaña en ese sentido para estimular el voto en blanco, jugando con la ignorancia de la gente? Agustina, a mí me duele profundamente eso porque yo no sé cuál fue la intención de Gloria, pero cometió un error enorme, cometió un error enorme. Obviamente no sé, no creo que tenga mucha influencia en Colombia, pero digo que cometió un error enorme porque si hubo gente que hizo lo mismo que ella, simplemente por hablar de manera desinformada, cometieron un error enorme, porque en Colombia el Ujú, voto en blanco simplemente lo cuentan, pero no es válido, no tiene ningún claro. efecto. Y lo que ella dijo, si no estoy mal, es que había que votar en blanco para mandar esas elecciones como al carajo y volver a repetir, y obviamente eso no iba a pasar. Por lo tanto, el voto en blanco siempre se incentivó desde la campaña de Gustavo Petro y desde otras voces desinformadas, que creo que es el caso de Gloria, que hablan sin de pronto haber, Ujú. sin de pronto no, sin haber leído cómo son las reglas de un país, y eso es un daño Sí. enorme al país, porque como te digo, si en este momento sumamos el voto en blanco con los votos nulos y se lo sumamos a Rodolfo, Petro no sería presidente. Así de grande es el daño que el voto en blanco, y en este caso sumado al voto nulo, hicieron a Colombia en este caso. ¿Qué le espera al votante de Petro que ha dado su voto porque cree que vendrán mejores tiempos económicos, que, bueno, era un voto económicamente conveniente, quiere salir de la pobreza y piensa que esa es la vía más fácil y rápida para hacerlo? Hay muchos de ellos en el chat, por eso es que te estoy preguntando. Hay muchos que están realmente muy contentos con que Petro haya ganado. ¿Y cuál es la repercusión que va a tener su bolsillo, vos que sos economista? Es decir, yo creo que la vamos a ver mañana, los mercados mañana van a reaccionar. O sea, todos esos que se están riendo ahora en el chat, que dicen llorones, no, ustedes van a llorar, yo ni siquiera vivo en Colombia, Vanessa tampoco vive en Colombia. Eh, yo no dependo económicamente de lo que vaya a hacer o no vaya a hacer Petro. A mí me parece que los que van a llorar son ustedes. Entonces, más o menos, ¿en qué sentido van a tener que llorar? A ver, ¿qué pueden esperar? Sí, y sumando a lo que dices, Agustín, otra cosa es que como ellos son optimistas y ellos creen que lo que viene es un paraíso, entonces ellos no se van a proteger financieramente. Y mientras tanto, quienes sabemos que el riesgo es demasiado alto, obviamente ya se están protegiendo y ya están tomando acciones para proteger lo que han tenido, sus activos y su capital, de lo que pueda ocurrir de ahora en adelante. Aquí hay dos caminos, sin embargo, creo que todos son malos, creo que por donde se mire la situación es muy difícil. Eh, Hay que recordar, por ejemplo, que los primeros años de Hugo Chávez fueron años en los que él no tomó medidas extremas. De hecho, los primeros años de Hugo Chávez, él era aplaudido por empresarios muy respetables y, digamos, honestos en su forma de ser, porque se vendía como alguien decente que de hecho quería acercarse a los empresarios y no tomó ninguna medida drástica en sus primeros años. ¿Por qué? Porque necesitaba ganar la confianza mientras él avanzaba para ganarse las instituciones y sobre todo a los militares. Ujú. No sé qué opción vaya a tomar Petro, no sé si Petro se vaya a ir de cabezas a volar a todo el mundo, a todos sus enemigos de una vez apenas entre, a parar la industria del petróleo, como ha dicho, a gobernar con estado de emergencia. No sé, yo la verdad creo que él se iría más por un camino al inicio calmado mientras va asegurando el poder. Pero sea como sea, Colombia no tiene en este momento, Colombia está muy mal y no tiene en este momento pero ni de lejos el músculo financiero que tenía Venezuela en ese momento para soportar algo. ¿Eso qué quiere decir? Que la economía es muchísimo más sensible
que lo que era la economía venezolana en ese momento. Entonces, a cualquier acción que Petro haga, el resultado o la reacción de la economía va a ser muchísimo más grave. Entonces, sea como sea, las cuestiones económicas van a tener un gran problema y yo sí le recomendaría a la gente que si tiene cómo, busque la manera de sacar sus ahorros, de sacar su dinero de Colombia, que si tiene propiedades muy valiosas, busque la manera de vender ahora. Muchos venezolanos creían que eso iba a cambiar y que iban a poder de alguna manera sobrevivir, y cuando se dieron cuenta que no se podía ya vender su casa, pues es que o nadie le iba a comprar o quien se la compraba no valía nada. Entonces, los ahorros, el dinero que uno consigue es muy duro conseguirlo, uno trabaja muy duro para eso. Yo sí le recomiendo a la gente que en la medida de lo posible se asesore y se proteja económicamente de lo que puede pasar. Y a esas personas que creen que viene un paraíso, pues ya verán los resultados. Y más allá de eso, Agustín, yo sí creo que el papel de las fuerzas militares va a ser fundamental acá. Sí, Creo que sí. son los militares los que nos van a salvar en este caso y vamos a ver qué pasa con eso. Sí, y por eso también es probable que venga una gran persecución contra las Fuerzas Armadas, como tuvo lugar en Argentina. Está bien que nuestra guerra interna era de los 70 y la de ustedes estaba mucho más fresca, está mucho más fresca, pero es probable que haya una ofensiva, creo yo, bastante importante desde la gestión Petro contra los militares, poniendo por supuesto la excusa de violaron los derechos humanos de mis amigos los guerrilleros, evidentemente. Entonces, es cierto que ahí va a haber un conflicto que va a estar a la orden del día muy pronto seguramente, y para el cual aparte ya hay terreno allanado, porque ya se ha jugado esa carta bastante y no la ha jugado necesariamente la izquierda, sino incluso gente del centro hacia el centro derecha. La última, justo acá dejaron un super chat, agradezco a la gente que está haciendo super chats, ¿sí? Es una forma de apoyar este canal que hacemos con tanto esfuerzo. Y la pregunta era precisamente la que tenía para vos para cerrar, por eso la pongo también en pantalla. Dice, ¿qué opinás? ¿Que hubiera sido mejor votar y morir con las ideas de Fico y tener por lo menos una representación de centro derecha en segunda vuelta? O sea, yo te lo pongo de esta otra forma. ¿Crees que hubiera sido distinto el resultado de haber sido Fico el segundo lugar en la primera vuelta? Yo creo que sí, sin embargo, con todas estas cosas que están pasando, pues ni idea qué hubiera pasado, pero yo creo que sí, mira, digamos, un gran error que cometió, bueno, Rodolfo primero, lo que te decía, era un voto no informado, una gente que votó por él porque le parecía un tipo cool, y luego empezó a haber un montón de cosas que no le gustaron y de pronto ya no les gustó más a muchos. Pero además de eso, él se empeñó, esto no fue que cometió un error, sino que se empeñó en insultar a la derecha, en insultar al uribismo. Y en Colombia, así, mira, yo tal vez tú no estás de acuerdo conmigo, pero así mucha gente diga que el uribismo está muerto en Colombia, todavía hay millones de personas que aunque estén disgustadas con Uribe, siguen viendo a Uribe como el tipo que salvó a Colombia y uno de los tipos con más carácter que tiene ese país. Y que le insulten al uribismo, a lo que se representa, digamos, la disciplina de partido y todo eso, es muy complicado y duele. ¿Qué tenía que conseguir Rodolfo? Además de conseguir muchos votos en sus regiones, tenía que conseguir grandes votos en Antioquia. No los consiguió. ¿Por qué no los consiguió? Porque le dio por insultar a la gente de derecha y por insultar y decir yo no tengo nada que ver con ellos. Mira, o sea, la verdad yo porque tengo patria, principios y partido y voy y voto, así me toca que taparme la nariz votando. Pero hay mucha gente que dice cómo va a votar por un tipo que me acaba de insultar. Entonces, yo creo que esos errores no los hubiera cometido Fico y creo que hubiera tenido más oportunidades. Bueno, Vanessa, te agradezco mucho el tiempo, te mando un abrazo grande a la distancia y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, Agus, y muchas Gracias gracias por a estar en el todos los canal. que nos vieron. Bye. Chau, chau. Bueno, ya casi vamos con Santiago Giraldo. Les mando un abrazo a todos los que dicen sigan llorando. Sí, bueno, no sé desde dónde, yo estoy viviendo en España. En todo caso, prepárense ustedes para llorar porque las que se les viene es complicado, ¿sí? Prepárense los votantes de Petro para que económicamente no les vaya muy bien, para que empiecen a ver qué significa vivir realmente con inflación, qué significa
vivir con un aumento sistemático y generalizado de la pobreza. Prepárense para llorar cuando vean cómo empiezan a sacar los capitales, los que sí los tienen, porque no van a esperar hasta que su candidato se los quite, los van a sacar. Empiecen a llorar ustedes cuando no les creen el empleo que ustedes pensaban que iban a tener. Bueno, es decir, ustedes ahora pueden divertirse un poco en el chat, son bienvenidos a hacerlo, no estoy bloqueando a nadie. Todos los trolls y todos los bobos, porque hay que ser bobo. O sea, hay que ser bobo para poner ese tipo de mensajes. Lloren, lloren. Se piensan que la política es un partido de fútbol. Se piensan que la política es un partido de fútbol. Lloren, pero yo estoy en España, chicos. Yo la estoy pasando bien además. Digo, o sea, no tengo grandes problemas económicos como entiendo que los votantes de Petro sí que los tienen y que están esperando algo que no les van a venir a solucionar y que probablemente estén cada vez peor. Hay que ser bobo, ¿eh? Hay que ser ridículos. La verdad que lo siento mucho. Yo no lloro en el sentido de que yo vaya a recibir un daño. A mí me da tristeza el daño que se le genera a la región. Ustedes pueden aplaudir como las focas que son, ¿no? Pueden aplaudir, ganó Petro, ganó la izquierda. Bueno, prepárense para ser más pobres. Prepárense para ser más pobres. En España también hay desigualdad. Me dicen, bueno, sí, claro que la hay, pero créeme que vivimos mejor acá. Vivimos mejor. Créeme que sí, aparte tenemos una opción de derecha muy buena que es Vox, ¿sí? Entonces, bueno, allá vamos a ver quién termina llorando. A mí, como les digo, yo hago estas transmisiones, apoyo a mis amigos, doy una mano siempre que puedo. Pero bueno, los que van a llorar van a ser los que estaban esperando de que Petro los sacara de la pobreza y van a darse con que no van a salir de la pobreza, van a estar cada vez más pobres. Y los que pensaban, porque claro, ustedes saben que la izquierda son puros resentidos, entonces lo que están esperando es, bueno, por lo menos voy a ver cómo el rico pierde su dinero, cómo el rico pierde su dinero. No, el rico lo va a sacar al dinero, no va a esperar a que ustedes se lo roben. No va a esperar a eso. O sea, ni siquiera van a ver a los ricos empobrecerse. ¿Se dan cuenta de los perdedores que son los zurdos? Los perdedores. Hay que ser perdedor y mala persona para decir, bueno, si a mí no me pueden hacer rico y yo no tengo las habilidades para hacerlo, porque evidentemente si yo estoy votando a un político para que me haga rico es porque soy un pobre diablo. Soy un tipo inservible. Soy un tipo que vive pensando de que los demás me deben algo. Y esos son los que después vienen y ponen, ay, sigan llorando. Pero ¿llorar de qué? El que vas a llorar vas a ser vos. Cuando veas que no te vas a hacer rico porque ganó Petro. Y cuando veas que los ricos van a seguir siendo ricos. Y probablemente sean más ricos porque van a llevar sus capitales a países donde los van a hacer más ricos. Así que bueno, ahí están los bobos que han apoyado a Petro, los bobos que apoyaron al kirchnerismo en Argentina y ahora se están comiendo un 60% de inflación, bobos. Ojalá que le estés pasando vos mal, votante del kirchnerismo. Que vos que pensabas que ibas a comer asado, bobo, estás comiendo ahora polenta, bobo. O vos que pensabas que votando Boric ibas a tener un cambio y ahora estás viendo cómo el apoyo a Boric está cayendo estrepitosamente porque todo el cambio que te estuvo vendiendo no se correspondía con nada de lo que hizo. Bobo, a vos, bobo que viste llegar a todos los venezolanos, ¿sí? Muertos de hambre porque votaron al chavismo. Bobo y no te diste cuenta que iban a hacer lo mismo en tu país. A vos, el peruano bobo que votó por Pedro Castillo porque le gustó el sombrero y iba a meterse contra los ricos y nos iba a hacer ricos a los pobres, bobo. Pedro Castillo ahora tiene menos de un 30% de apoyo, pedazo de bobo. ¿Sí? Entonces, o el votante de Biden, que ahora se están agarrando la cabeza con la inflación, que no pueden ponerle gasolina a su automóvil, pedazo de bobo, votante de Biden. Todos esos bobos, los de Biden, los de Boric, los de Castillo, los del kirchnerismo en Argentina, y ahora los bobos de Petro, vienen y ponen lloren, lloren, sigan llorando y después ellos lloran la inflación, la pobreza, tener que abandonar el país porque ya no hay una mierda que hacer en Venezuela. Bobos,
Pero bueno, diviértanse en el chat. Yo no bloqueo a nadie. Bobos, pongan lo que quieran. Ahora vamos a pasar con Santiago Giraldo desde Ibagué, Colombia. Santi, ¿cómo estás? Saludos, Agustín, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Ahí andamos, ahí andamos. Siguiendo la actualidad política latinoamericana y bueno, esto ya lo preveíamos. Es decir, vos has estado en mis conferencias y era lo que se preveía. ¿Cómo te ha pegado a vos? Es decir, ¿esperabas otra cosa? No, como un baldado de agua fría, como un baldado de agua fría. Yo la verdad, mis pronósticos, yo no le daba a Gustavo Petro más de 9 millones de votos, jamás. De hecho, yo le coloqué 9.300.000 sin saber de dónde iba a sacar esa cantidad de votos. De hecho, al día de hoy yo sigo insistiendo que no sé de dónde le habrá sacado esa cantidad de votos, a menos que se los haya quitado directamente al ingeniero Rodolfo Hernández, que al parecer eso fue lo que pasó, que me lleva a generar varias conclusiones, y es que el centro no sirve absolutamente para nada. Ningún tipo de centro, ni la centro derecha, ni la centro izquierda, ni el centro centro, como se planteaba en algunos casos el ingeniero Rodolfo Hernández. Es decir, que se planteaban algunos casos como centro izquierda, no le alcanzó para retener el voto de izquierda, el voto de centro izquierda, no le alcanzó, porque la estrategia del petrismo, en el momento en el que se supo que era su contrincante, fue uribizarlo, constantemente uribizarlo, colocarlo al lado de Álvaro Uribe Vélez, que era el ungido de Álvaro Uribe Vélez, que Álvaro Uribe Vélez le había dado la bendición, etcétera, 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 ¿no? Que se estaba juntando con los mismos uribistas de siempre. Eso al parecer terminó restándole tantos votos que fíjense que pues Gustavo Petro saca 11.274.000 en el último informe, porque siguen saliendo informes en donde le sigue dando más margen. ¿Sí? O sea, Sí. fue una derrota brutal, fue una derrota contundente. Yo me doy cuenta que en este momento Gustavo Petro está demasiado inflado. No sé en qué momento se infló tanto. O sea, pasó de 8.500.000 a 11.274.000, quitándole votos directamente a Rodolfo, que el que se suponía que iba a tener 11 millones de votos iba a ser Rodolfo, porque si iba a la gente, nosotros también erróneamente cogimos los votos de Rodolfo en primera vuelta y se los sumamos a los votos de Federico Gutiérrez y eso nos daba más o menos 11 millones de votos. ¿Sí? Al parecer, eso de que la política no es aritmética o no puede ser reducida a la aritmética es verdad. Efectivamente, sí. Es verdad. ¿Pensás que, a ver, hay gente que trae la hipótesis del fraude? ¿Hay algún indicio real de eso o no? Yo la verdad, se me hace muy sospechoso que Gustavo Petro haya sacado más de, como le digo, 9 millones de votos. Es que no tenía de dónde. De hecho, yo hice un análisis basado en las estadísticas que vimos en primera vuelta y lo que vimos también hace 4 años. Y es que Gustavo Petro directamente le podía quitar votos, era a Sergio Fajardo, que fue el mismo candidato de centro izquierda, que hace 4 años le aportó más o menos el 70% de sus votos a Gustavo Petro, cuando se enfrentó contra Duque y que perdió contra Duque. Resulta que esos votos en total le sumaron 8 millones, un poco más en esa época, ¿sí? Y al día de hoy, y no había otro lugar de donde Gustavo Petro podía coger votos. Para esta, el único candidato que le aportaba directamente votos a Gustavo Petro para una segunda vuelta era Fajardo, y no en su totalidad, sino un 70%. Pero resulta que Fajardo no sacó ni siquiera 1 millón de votos, sacó 888.000 votos. Entonces, lo que me daba, digamos, indicios de que Gustavo Petro iba a sumarse a mucho 500.000 votos, más de los que venían de Fajardo, ¿sí? Eso me daba en total, más o menos redondeando, 9 millones de votos. Y yo decía, listo, que le haya quitado votos a Rodolfo, pero esos votos no quieren decir que si se los quitó, no quiere decir que necesariamente vayan para donde Petro. Pueden irse al blanco, pueden irse a la abstención, y es que un factor importante, y es que el voto en blanco era meramente simbólico, no tenía valor jurídico. Si el voto en blanco ganaba con 20 millones de votos y habían 2 votos para Petro y 1 para Rodolfo, ganaba Petro con 2 votos. No sé si me hago entender. Entonces, eso en mis cálculos daba que supuestamente la abstención iba a ser mayor. Pues no, la abstención no fue mayor. Votaron más de 22 millones de personas. Nosotros nunca habíamos llegado a esa cantidad de votos. Nunca en Colombia se habían votado más de 22 millones de personas. Votaron 21 millones, en total votaron, yo les digo cuántos votaron. Votaron 22.330.000. Y en primera vuelta ya les digo cuántos votaron, para que ustedes más o menos se hagan una idea. O sea, votaron mucho más. Votaron menos, digo. Votaron en total 21.146.000. De 21.146.000 a 22.330, o sea, quiere decir que votó más de 1.100.000 personas más, ¿no? Pero resulta que hace 4 años, en segunda vuelta votó menos personas que en primera vuelta, lo que a mí me daba indicios de que supuestamente para esta segunda vuelta iban a votar menos. Pues no,
No, votaron más y votaron más por Petro. Por eso se me hace raro. Sí, hay que ver cómo se movilizó toda esa gente. Acá un tal Johannes K. dice, más respeto al votante, Laje, más respeto. A ver, yo no le estoy faltando el respeto a nadie. Yo los estoy describiendo. O sea, hay que ser bobo para pensar que te va a hacer rico un político como Petro. Hay que ser bobo. Si vos querés ser bobo, adelante. Yo respeto tu voto en el sentido de, andá y da tu voto. Y de tu voto va a salir, ¿sí? Un ganador. Y si ese ganador coincide con quien vos votaste, en quien vos depositas tus esperanzas para que te haga rico, para que cambie económicamente tu vida y para que hunda la vida económica de los ricos, pues vas a estar en un gran problema. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar con que sos un bobo. ¿Sí? Así que, bueno, digo, yo respeto. ¿En qué sentido respeto? En el sentido de que vaya y vote a quien usted quiera. No tengo ningún problema. Tiene usted todo el derecho a votar a quien usted quiere y yo tengo todo el derecho a decirle que es un pobre bobo. Pero bueno, ahí está. Cada uno después dirá y hará lo que quiera. Yo los voy a ver dentro de muy poco sufriendo la inflación y todos los que ya les dije. Recién hablábamos con, mirá, por ejemplo, aquí hay otro bobo, ¿no? Viva Petro, viva Chávez, viva Fidel. O sea, dos países empobrecidos a más no poder, como es Venezuela, como es Cuba. Y bueno, Petro se inscribe exactamente en ese grupo de países miserables. Donde en el caso de Cuba tienen que lanzarse al mar en pedazos de balsa mal armados para ver si pueden llegar con suerte a la Florida, a Key West, o desde donde gobernó Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, la gente se va de a millones No. en caravanas interminables caminando hasta el sur del continente inclusive. Pero bueno, ahí está, viva Petro, viva Chávez, viva Fidel y viva, por supuesto, el bobo de Rubén Santa Fe, que es quien nos deja este comentario hoy. Recién preguntábamos, Santi, ¿qué es lo que se viene para Colombia en materia económica? Ahora yo te pregunto en materia política, ¿qué se viene en Colombia? Bueno, yo creo que inicialmente debemos partir de la idea de que quien le planta el camino fácil a Gustavo Petro se llama Iván Duque. Iván Duque no solamente sepulta el uribismo, porque es lo que pasa con Iván Duque, que es sepultar abiertamente el uribismo, y quien me diga que no, revisen que el uribismo no logra ni siquiera pasar a su candidato a segunda vuelta. O sea, formalmente tampoco se puede decir que Fico haya nacido del Centro Democrático. De hecho, Fico no pertenecía al Centro Democrático. El candidato del Centro Democrático renuncia para unirse a Fico. Ya sabíamos, obviamente, que el candidato del uribismo era Federico Gutiérrez, pero no alcanza a pasar a segunda vuelta. Es un proyecto político que está agotado, totalmente agotado, y eso se debe a la mala fama que le ha hecho el propio gobierno, en este caso que es de Iván Duque. Y si a eso le sumamos que pareciera que ese descontento lo ha sabido manejar muy bien y utilizar muy bien el propio presidente, el propio actual, bueno, presidente electo Gustavo Petro, ¿no? Que no quisiera llamarlo de esa forma, pero ya es presidente electo, porque el propio Rodolfo Hernández ya ha publicado, ha hecho un directo en su cuenta de Twitter diciendo públicamente que reconoce los resultados, porque en este caso, los que no somos de la línea del petrismo sí reconocemos y no vamos a salir a destruirlo todo. Porque no sé si le contaron a Agustín los anteriores invitados, que es que estábamos amenazados que si Gustavo Petro no ganaba, iban a salir a destruirlo todo, iban a salir a quemarlo todo hasta que Gustavo Petro hubiera sido presidente. Y así también es muy difícil, digamos, enfrentar una democracia cuando nosotros o una gran parte de la población está bajo amenaza de que si no votan por su candidato, entonces nos están extorsionando. De hecho, yo quiero denunciar aquí públicamente, aquí mataron a don Jesús Antonio Montano, líder indígena antipetrista, y lo mató las disidencias de las FARC. Todavía se están haciendo investigaciones, pero él estaba denunciando constreñimientos políticos en el Cauca, allí donde operan disidencias de las FARC. Y resulta que después de la primera vuelta desapareció y a los días amaneció muerto, encontraron el cadáver. Y él dijo, y él públicamente, no es algo de ahora, porque él llevaba años siendo amenazado por las disidencias de las FARC por ser uno de los pocos indígenas que no era petrista y que estaba promoviendo el voto por Federico en primera vuelta y en segundo promovió el voto por el ingeniero Rodolfo Hernández. Pues bueno, lo mataron. La izquierda en Colombia no dijo absolutamente nada de eso.
no dijo nos están matando, nos están masacrando, No. estamos en una dictadura, están matando líderes sociales, porque aquí lo que más siempre utilizan es la idea de que están matando líderes sociales. Por eso está que mataron al líder social Jesús Antonio Montano, don Jesús, y la izquierda no se inmutó, no dijo absolutamente nada. Petro no hizo ninguna publicación. Ahí es donde No. uno se da cuenta que ellos lo único que hacen es instrumentalizar al indígena, instrumentalizar a la mujer, instrumentalizar al homosexual o a la población afro. Pero cuando esa persona decide libremente no ser de izquierda, no ser progresista, no ser beneficioso para la causa de ellos, pues lo callan, lo marginan y lo asesinan, porque el brazo armado del pacto histórico es la disidencia de las FARC, es el Clan del Golfo, es el ELN, que públicamente le dieron el apoyo a Gustavo Petro. Deben estar felices. Ellos, las guerrillas en Colombia están en este momento celebrando. Deben estar en este momento en las selvas y deben estar en el Cauca celebrando que su candidato Gustavo Petro ha llegado al Ejecutivo, porque ellos ya tienen el Legislativo. En el Legislativo el pacto histórico Sí. es en este momento mayoría y el partido de la FARC tiene en este momento varias curules, sin contar que ellos saben muy bien cómo hacer litigio estratégico con las altas cortes. O sea, pareciera que en este momento todo el poder duro le pertenece a la izquierda, y aparte de eso el poder cultural también lo ha manejado directamente la izquierda. O sea, vienen armados reforzados. Colombia está en este momento en una cloaca, por llamarlo. Mira, cuando yo fui a dar conferencias la primera vez en Colombia, recién tenía lugar la liberación, este asunto en verdad del mal llamado acuerdo de paz, es decir, en el referéndum había perdido la posición pro guerrilla, pero después Santos, el traidor de Santos, lo pasó por el Congreso y se concretó. Yo me acuerdo que di una conferencia en una universidad de Bogotá y yo planteaba que esa era la gran estrategia para llevar a la guerrilla al poder. Y ellos me decían, no es que la guerrilla va a llegar al poder, es que simplemente se está desactivando la guerra interna y en todo caso se está fraguando la impunidad de la guerrilla. No es la impunidad de la guerrilla, es que la guerrilla va a cambiar la estrategia para llegar al poder de otra manera. La guerrilla colombiana, por los incentivos del narcotráfico, se había quedado en una vieja estrategia de guerra de guerrillas que se sabía que no funcionaba para tomar el poder. Tomar el poder se, digamos, fraguó en América Latina con la estrategia castrochavista del siglo XXI, o sea, del socialismo del siglo XXI. Y eso, más que darle impunidad a las guerrillas, era insertarlas políticamente para que pudieran modificar su estrategia y que la izquierda pudiera hacer pie realmente en Colombia, que era un lugar donde parecía que no tenía ninguna cabida el comunismo. Claro, ¿por qué? Porque la guerra armada lo que hacía era inhibir las ideas comunistas en lugar de llevarlas al poder. Entonces, en ese momento me decían eso, no, tu análisis está equivocado, está equivocado, está equivocado. Bueno, ok. En el año 2018, y esto lo estoy comentando porque recién había unos comentarios que los perdí de vista, que decían, Laje, yo ya no te creo nada. Bueno, no me creas nada. Yo no es que me equivoque siempre y no es que acierte siempre. En estos casos puedo decir que creo que he acertado. Bien, en el año 2018, de hecho con Samuel Ángel, que se acaba de conectar, ya lo vamos a sumar también, hicimos unas conferencias y nosotros decíamos, el candidato Iván Duque es muy tibio, la derecha en Colombia es puramente economicista, la derecha en Colombia no tiene ningún futuro si va por esta línea, está quedada además en un esquema de guerra fría, la guerrilla ha evolucionado a una lucha cultural, mientras la derecha se ha quedado en ese centro derecha tibio del uribismo. Bueno, ahí está, en el año 2022 el Centro Democrático se hundió y las conferencias que dije que di este año y a fines del año anterior, también yo decía claramente, miren, lo más probable es que Petro gane. Y todos me decían, no, vos no confiás que Colombia es un país anticomunista que se va a expresar y vas a ver cómo vas a darte cuenta de que acá estamos a salvos de todo eso y acá la clase empresarial nos va a salvar. De ninguna manera. No pasó, no pasó. Entonces ustedes pueden decir yo no te creo nada, perfecto, no me crean nada. Es decir, ¿qué hacen perdiendo su tiempo mirando este vivo? No me creen nada, ciérrenlo, es decir, vayan a hacer algo más interesante.
Hay una tal Lucy dice que no estoy siendo honesto. ¿En qué no estoy siendo honesto? Te estoy diciendo y están filmadas todas mis conferencias. Anda a mirarlas, anda a verlas, anda a verlas. Están ahí todas subidas para que vos la veas. Y para quien ustedes quieren, vaya y la vea. Entonces, si no les interesa, cierren este chat, cierren este vivo. Está todo bien. Ahora, creo haberle pegado con eso. Pero bueno, más allá de eso, una reflexión más en torno a lo que Santiago dice. Claro, los indígenas son buenos o son malos de acuerdo si son de izquierdas o no. Si el indígena no es de izquierdas, entonces lo podemos matar, como hicieron las guerrillas colombianas, sin que la izquierda haya dicho nada. Ahora, si es indígena, respondía a los intereses de las izquierdas, hubiésemos tenido marchas nacionales, desmanes, saqueos, huelgas, paros. Bueno, ahí está. Es la hipocresía de los bobos. Agustín, a mí me gustaría, digamos, mencionar algo con respecto al trabajo que se hizo para ganarle en esta contienda a Gustavo Petro, y es que hay un diario muy importante en Colombia que se llama Semana, de lo demasiado importante, hizo un trabajo titánico, publicando mucho contenido en contra de Gustavo Petro, demostrando quién era efectivamente Gustavo Petro, quién era la gente con la que él se estaba revolviendo. Mostraron pues la verdadera cara de ellos, ¿no? Que hicieron estrategias sucias para desprestigiar a Federico, para desprestigiar a otros candidatos, desprestigiar al ingeniero Rodolfo Hernández. El todo vale, o sea, ellos hablaron directamente de eso. Se filtraron lo que se conoció como los petrovideos, en uno de ellos también se hablaba de ir a las cárceles por parte de dirigentes del pacto histórico para hablar con los extraditables y negociar la no extradición, por ejemplo. O sea, el pacto histórico llegó, digamos, a materializar el sueño húmedo de Pablo Escobar en Colombia. Que el sueño húmedo de Pablo Escobar en Colombia era poder, digamos, tumbar la ley de extradición y el proyecto de extradición en Colombia. Pues el pacto histórico lo hizo realidad. Yo afirmo de que si Pablo Escobar estuviera vivo al día de hoy, hubiera también pactado, hubiera estado en ese gran pacto histórico de Gustavo Petro. Estoy completamente seguro. Resulta que la revista Semana hizo un gran trabajo titánico, muy grande, y ellos estaban enfrentados directamente con el ejército de influenciadores, de tiktokers, de youtubers, de tuiteros de Gustavo Petro, que son muchos, y hasta les paga porque en la rendición de cuentas del pacto histórico, ahí mostraba cuánta plata le había generado a cada uno, más de $1,500, $2,000, $5,000 a cada uno, dependiendo de la cantidad de seguidores y de influencia que podía llegar a tener cada uno, ¿no? O sea, y se mostró, y allí está, ¿no? Yo creía que Semana le iba a ganar ese pulso a los influenciadores de izquierda, pero al parecer ese formato de Semana, que es titánico, es una labor titánica y los aplaudo, pero al parecer eso de plantearlo como una revista, como un periódico, como un programa de televisión donde la mayoría son personas adultas, todos son periodistas, tienen títulos formales, llegan bien trajeados, al parecer no caló de la misma forma que el típico comediante con su TikToker, como lo es, por ejemplo, bueno, aquí había muchos que se dedicaban a eso, haciendo TikToker en favor de Gustavo Petro. Al parecer eso pujó más. Al parecer salir a contar chistes en favor de Gustavo Petro valió más que mostrar el Petro video de los seguidores de Gustavo Petro yendo a las cárceles a negociar con los corruptos y con los narcotraficantes la no extradición, digamos. Sí, valió más eso. O sea, necesitamos reestructurarnos porque no basta única y exclusivamente en tener unos diarios poderosos, sino que necesitamos también tener unos guerrilleros culturales o revolucionarios contrarrevolucionarios culturales. Sí. Es decir, de poder colocar las cosas en su sitio. Hay muchas cosas que se me vienen a la mente y que yo me doy cuenta que estamos en pañales, porque como les digo, el escenario en Colombia para mí es dramático. El ejecutivo en este momento cae en manos de Petro, el legislativo ya tiene una mayoría del pacto histórico, una lista cerrada. De hecho, en esos petrovideos se mostraban como todos los senadores de la lista cerrada del pacto histórico estaban allí diciendo, no, pero ¿por qué Petro dice que va a tumbar la ley de extradición? Él puede decir que sí, pero después más adelante dice que cambió de opinión y no pasa nada. Eso, se filtró esta conversación en donde se mostraban las verdaderas caras de estas personas, no les quitó un voto. De hecho, le sumó 2 millones, pasaron de 8,5 millones a 11 millones. No les quitó un voto. Ahí es donde uno se da cuenta que tienen bodegas. Ellos hablan en los videos, de los petrovideos, hablaban de bodegas, de que ellos están estructurados sistemáticamente para que cuando saliera, porque ya sabían que se iba a filtrar la noticia de que los dirigentes del pacto histórico estaban yendo a las cárceles para negociar con los extraditables, ¿sí? Ellos ya sabían que eso se iba a filtrar, entonces ellos dijeron,
vamos a activar nuestras bodegas, o sea, bodegas es como un ejército de troles y de bots, porque hay perfiles biológicos y hay perfiles falsos. Entonces vamos a activar nuestras bodegas para intentar ocultar esa noticia y poder mostrar y desprestigiar al periodista que va a filtrar esa nota. ¿Ah? Y así lo hicieron y al parecer les funcionó. Es que miren los resultados. Es que miren los resultados. ¿Qué digo yo? Nosotros nuestras bodegas, ¿para cuándo? El uribismo tiene bodegas, pero al parecer el uribismo no se ha sabido estructurar. O sea, el uribismo ya está caducado. Yo lamento diferir con muchas personas que en este momento quieren, digamos, sostener al uribismo, pero es que el uribismo tiene en este momento 5 millones de votos. Más o menos tiene 5 millones de votos. El pacto histórico sacó 11. Para que ustedes más o menos se hagan una idea. El ingeniero Rodolfo Hernández, que supuestamente llegó por el centro, supuestamente era por el centro y había dicho en reiteradas ocasiones que hace 4 años, por ejemplo, había votado por Petro y que votó por el sí, supuestamente, que supuestamente votó por el sí en el acuerdo, en los acuerdos de paz en el año 2016. O sea, se vendió como alguien de izquierda, como un petrista no tan radical, digamos, y aún así no le alcanzó para derrotar a Petro. O sea, asumándole todo el voto uribista, ahí es donde uno se da cuenta, el centro, la centroderecha o la centroizquierda no da para derrotar a la extrema izquierda, no da para derrotar a la extrema izquierda. Yo no sé qué proyecto político debemos estar fundando si no estamos hablando de dar una batalla cultural fuerte, pura y dura, es decir, de estar revirtiendo los valores o de estar colocando los valores que fueron revertidos por la izquierda, que es necesario, porque no estamos hablando de la defensa de la vida, de porque la ideología de género es una aberración, es algo contraintuitivo, es algo irracional, no estamos hablando de nada de eso porque al parecer a la derecha en Colombia lo único que le importa es la economía y la seguridad, es lo único que le interesa. En cambio, a la izquierda le interesa también la parte económica, pero no ha dejado la cultura a un lado. De hecho, escoge como fórmula vicepresidencial a Francia Márquez, que es una candidata que tiene como banderas principales, no que va a expropiar pensiones, no que va a imprimir dinero, no, sus banderas principales es feminismo, ideología de género, aborto, todo el discurso progre globalista, ambientalista, a pesar de que tiene minas de oro, porque yo lo comprobaba y les he mostrado toda esa evidencia en mi canal de YouTube. Y aún así, la izquierda, pues asumiendo todo este tipo de banderas culturales, sacó 11 millones de votos. Miren el caso de ellos. Nosotros estamos rezagados a que el problema es la guerrilla, que obviamente la guerrilla, el problema es el ELN, el problema es el Clan del Golfo, eso lo sabemos y lo entendemos. Pero la cultura también es muy importante, es demasiado importante y necesitamos poder, digamos, plantear esa discusión ya en Colombia cuanto antes, porque si no, yo la verdad creo que en 4 años no podemos sacar a Petro. Y el mejor ejemplo de eso, ¿sabes qué es, Agustín? Que Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá y al día de hoy la ciudad que más le vota a Gustavo Petro es Bogotá. Totalmente. Entonces, ¿cómo sacamos a Petro? ¿Cómo lo sacamos? Las Fuerzas Armadas no pueden hacer absolutamente nada. Yo difiero con otra gente que he escuchado diciendo que las Fuerzas Armadas pueden llegar a hacer algo, como pueden que no. De hecho, Juan Manuel Santos, que apoya a Gustavo Petro, ha colocado a varios generales de su bolsillo. O sea, ellos son generales puestos ahí y Juan Manuel Santos puede, digamos, intervenir demasiado en la fuerza pública. Yo la verdad no sé la fuerza pública hasta qué punto puede, digamos, luchar o batallar, porque ellos le son fieles al presidente. Pero lo que yo veo con Bogotá es que Bogotá ya vivió en carne propia los casos de corrupción de Gustavo Petro, la mala administración que tuvo y aún así volcada por Gustavo Petro. Bien, Santi, tengo que pasar con Samuel Ángel, que está del otro lado. Gracias por tu intervención. Y yo creo que va a haber un gran ataque contra las Fuerzas Armadas y contra las fuerzas de seguridad en general. Así que, bueno, si tenemos gente que es de la familia castrense que nos esté mirando, que se ajusten los pantalones porque la cosa que viene va a ser muy dura en primer lugar para ellos, ¿sí? Son a los que primero se va a tratar de embestir. Gracias, Santi, por haber estado del otro lado. Un abrazo grande. Gracias, Agustín, por la invitación. Estamos hablando. Chau, chau. Bueno, vamos entonces con el último invitado al canal. Tenemos pocos minutos, porque acá en España ya es bastante tarde, son casi la 1:30 de la mañana. Tenía por ahí un mensaje de un bobo que lo quería poner. Lo quería poner, era bastante divertido. Antes de pasar con Samuel Ángel, quería contestarle. Bueno, un bobo que decía que yo vendía mis libros por Amazon y que por eso yo era globalista. A ver si el bobo en cuestión lo vuelve a poner, así lo podemos publicar y nos reímos un poco.
decía que yo era globalista porque yo vendía mis libros en Amazon. Es como, sí, también soy globalista porque estoy usando YouTube. Eh, además, dicho sea de paso, Amazon ha censurado mis libros y he tenido problemas jurídicos con Amazon. O sea que mucha gracia no le hace tampoco a Amazon vender mis libros. Ay, por favor, poneme de nuevo tu mensaje, ponelo así, lo podemos publicar. Así nos divertimos, dale. Era bastante ocurrente el mensaje y creo que valía la pena. Pero bueno, estoy buscándolo, no lo puedo encontrar y tengo que pasar con Samuel Ángel, ¿sí? Para seguir conversando sobre Colombia. Samuel, ¿cómo estás? Mal. Mal, sí, imagino. ¿Te lo esperabas? No, la verdad es que sí pensamos que en un determinado momento Rodolfo ganara. Estoy de acuerdo con que también hubo, bueno, estábamos tratando con criminales, aquí habían tulas de billetes, es evidente lo que pasó con Piedad Córdoba hace poco, donde fue detenida con fajos de billetes, eso circula en el país también de la mano del apoyo de China, de Cuba, de Venezuela, de Rusia. Entonces, bueno, estábamos tratando con criminales. Pensé que de pronto se podía ganar con Rodolfo, pero bueno, las mafias son mafias. Ujú. ¿Dónde estuvo? Porque, a ver, para quien no lo conoce, Samuel Ángel tiene un instituto de investigación social y, bueno, está muy vinculado al mundo católico. Yo te quería preguntar, ¿cómo votó el mundo católico y el mundo cristiano en general según tu olfato, obviamente, según tu olfato? ¿Cómo votó ese mundo en las elecciones o en esta segunda vuelta concretamente? Mira, desafortunadamente se empezó a mover una ola de tendencia hacia el voto en blanco, porque la gente empezó a decir, ni Rodolfo ni Petro nos representan en nuestros principios. De hecho, estoy viendo que entre el voto en blanco y los anulados iban 773.000 votos aproximadamente, y la diferencia entre Petro y Rodolfo era de 721.000 hasta hace unos minutos. Entonces, eso hizo mucho daño, empezaron a circular artículos diciendo que no existía el tema del mal menor, que no se podía votar por alguien como Rodolfo. Era evidente que Rodolfo no era un angelito bajado del cielo. Claro, O pero sea, claro. no lo teníamos en los altares, no estaba en la iglesia al lado de San José y de la Virgen y ahí lo bajábamos para Sí. votar por él. Eso era evidente. Y entonces empezó a circular esta información, gente empezó, de hecho estaba hablando ahorita con alguien que me dijo, yo voté en blanco para tranquilidad de mi conciencia, pero a todo el mundo le dije que votara en contra de Petro, entonces estoy feliz porque estoy tranquilo. Y le dije, mira, con todo lo que viene, con lo que va a pasar, te voy a estar recordando tu voto en blanco semana tras semana, porque vas a ver lo que va a pasar. Entonces, esa es la ingenuidad que tenemos en nuestros pueblos. La verdad es que no entendemos que estamos entre un cáncer y una gripa, digámoslo así. Entonces, bueno, preferimos el cáncer, listo, a ver lo sabroso que es, como dice Francia Márquez, ¿no? Que es bien sabroso. Es una lástima la falta de formación política, porque había mucha gente también hoy diciéndome, pero bueno, pero Rodolfo Hernández tampoco es bueno, no, nunca te dije que fuera bueno, nunca. Es decir, lo que pasa es que la política es el arte de lo posible. Es decir, no va a ser Jesucristo el que va a bajar para venir a gobernar Colombia. Y ahí están las cartas hechas, digamos, están echadas, mejor dicho, sobre la mesa. Son dos, es o Petro o Hernández. Ahora, votar en blanco era favorecer a quién, a Petro, evidentemente. Y hubo gente que yo vi haciendo campaña por el voto en blanco, con Sí, total ingenuidad. No creo que haya sido malicia, sino con total ingenuidad. así es. Incluida, ya recién lo mencionábamos con Vanessa Vallejo, incluida Gloria Álvarez, que fue invitada por la clase empresarial colombiana
a dar sus conferencias porque se habían enamorado de sus conocimientos políticos. ¿Qué cuánto sabe? Qué bueno, vamos a llevarla a Colombia. Vamos a pagar todo para que esta chica pueda hablar en Colombia. Bueno, ahora estaba haciendo una campaña para votar en blanco. Así ¿Qué es. pasa con la clase empresarial colombiana, Samuel? Hemos hablado de la parte religiosa. ¿Qué pasa ahora con la parte económica, con la clase empresarial? Bueno, mira, yo quisiera hacer un énfasis en mi intervención, que te agradezco tu invitación, para que la gente entienda que todo esto es un proceso, no es una eventualidad, y es un proceso en todos los sentidos, es decir, inclusive varios de nuestros amigos que se movieron muy fuerte en esta campaña, en sus contenidos, digamos, faltaba el tema de la realidad real de Colombia. Es decir, mucha gente se ha apasionado con el gran ejemplo que tú has dado en la lucha contra las ideologías, la ideología de género, abortismo, feminismo, etcétera. Pero Colombia viene con un tema de hace unos 70 años de comunismo puro y duro, muy fuerte, infiltrando las universidades. Eso del tema de las universidades no es de esta campaña, no es de estos años, no es No. de la época de Santos. Esto viene de hace casi 100 años. Yo quiero aprovechar para recomendarle a la gente este libro de Eduardo Mackenzie que se llama Las FARC, fracaso de un terrorismo. Y quiero acentuar el subtítulo para que tú veas más o menos, dice: hay un hilo conductor entre las agitaciones de 1926 y la matanza del Nogal de 2003. El trabajo de estos señores para llegar hoy al poder, porque llega el comunismo puro y duro, ha sido un trabajo de precisión quirúrgica. Es decir, no se trata solamente de que en esta campaña Petro, en la segunda vuelta, moderó su discurso tirándose hacia el centro muchísimo para suavizar su imagen en esta segunda vuelta, en estas últimas semanas, sino que se trata del trabajo de, por ejemplo, para hablar de lo más reciente, un Juan Manuel Santos, que es de ese socialismo fabiano, que nos mete el acuerdo de paz. El acuerdo de paz sataniza completamente a la derecha desde el 2006 ahora, es decir, la derecha se volvió algo perverso. Montan algo que se llama la JEP, que es la Justicia Especial de Paz, que es una corte, otra corte más, que se dedica con millones de dólares de los colombianos de impuestos a propagandear todo el tema de la izquierda. Yo voy a ver un video tuyo en YouTube y me sale la JEP, y sale la JEP hablando de cómo, digamos, no lo dicen en esos términos, pero el mensaje es que la derecha ha asesinado a todo el mundo en Colombia, que las fosas comunes están por todo el país, que por fin llegó la justicia, que la guerrilla es la que debe estar en el poder y muchas otras cosas por el estilo. Mira, hoy en día las FARC hacen desfiles de moda tipo guerrillero en el Congreso y nadie dice nada. O sea, yo no escucho al Centro Democrático, no escucho a Cambio Radical, no escucho a los partidos cristianos, no escucho a nadie rasgándose las vestiduras por un trabajo cultural, pero cultural desde el otro lado, porque, digamos, cuando hablamos de esta batalla cultural, casi siempre la gente lo asimila a ideología de género, aborto, etcétera. No, es que nosotros llevamos un lastre de 80 años donde estos señores, este señor Tornillo, que es un senador actual de las FARC, en un video que se filtró en el marco de ese acuerdo, dijo públicamente, o sea, lo dijo allá en un campamento, cuando todavía estaba en los campamentos, dijo: no, es que si el presidente Juan Manuel Santos nos dice que vayamos allá, que no tenemos que cambiar nada de lo que pensamos, que esto que pensamos está muy bien, pero que lo podemos hacer allá, pues ¿quién le va a decir que no? Ese trabajo de haber llevado el comunismo puro y duro, un trabajo de un Santos que toda su vida ha sido comunista, son esos comunistas estrato 1000, es decir, ultra supermillonarios, pero comunistas hasta el punto de que, mira, el mismo Juan Manuel Santos nos pone este libro para elegirse presidente.
Jaque al Terror, los años horribles de las FARC, donde él dice que él dio de baja a todos estos guerrilleros, llega al poder y saca que dice la batalla por la paz. O sea, el cambio de 180 grados donde dice que siendo niño durmió con uno de los peores criminales guerrilleros que iba a su casa, a la casa de su abuelito, a la casa de sus papás, digamos, a esconderse allá donde ellos, lo dice en ese libro, en ese de la batalla por la paz. Entonces el proceso nuestro ha sido un proceso de una entrega del país a este comunismo puro y duro que la vamos a padecer. Éramos la joya de la corona de la región, éramos el país que no había tenido, digamos, tuvimos este gobierno comunista de Santos, tuvimos una socialdemocracia acentuada que le puso en tapete rojo la presidencia a Petro, que fue Iván Duque. Lo escuché que lo estabas mencionando hace algunos minutos. Y ese proceso de Iván Duque, que los colombianos, sobre todo la derecha, tiene que decírselo a Duque cada vez que se lo encuentre por ahí en la calle, que en el marco del coronavirus se inventó una reforma tributaria que incendió al país y que yo me atrevo a decir, ahí puso en la presidencia a Petro. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mira, tenemos que cerrar, tenemos a 10.000 personas en vivo, pero tenemos que cerrar. Una pregunta, así, en 1 o 2 minutos. ¿Qué le espera política y económicamente a Colombia? Bueno, como para aterrizarle a los empresarios que me preguntaste ahorita, hice como una introducción. Hay un documento que se llama el Índice de Libertad Económica de Heritage Foundation, que tiene algunas variables y que muestra cómo los países son más o menos libres y los resultados de serlo. Desde el 2011 a la fecha, el país ha decrecido 4 puntos. Estábamos en el 2011 en el puesto 45, hoy estamos en el 49 y con Petro seguramente descenderemos a niveles parecidos a los que está bueno, Dios no lo quiera, hasta el punto de Venezuela o Cuba, pero Venezuela y Cuba están en el último lugar después de Corea del Norte. En ese índice, por ejemplo, nos hablan de libertad para hacer negocios. Por ejemplo, esa libertad se va a empezar a perder, se va a reducir tremendamente por el crecimiento impositivo, por todas las medidas de represión que usan este tipo de gobiernos y el crecimiento estatista. La libertad fiscal, el gasto gubernamental se va a disparar, es otra de las variables. Es decir, ustedes van a ver subsidios. Estuve en Medellín ayer, antier, y había una valla de uno de los alfiles de Petro, que es el alcalde actual de Medellín, que está destituido, pero sigue gobernando con su secretaria. Y había una valla que decía subsidio menstrual. Entonces, a las personas que menstruan les dan un subsidio, con lo cual todas estas estupideces van a hacer que el país se desangre en pocos meses, porque esas son el tipo de políticas de Gustavo Petro. La libertad de inversión, pues imagínate, la gente va a salir corriendo de Colombia, no van a invertir en Colombia, eso se va a reducir, porque este señor va a poner todas las trabas para que eso ocurra. Los derechos de propiedad, este señor habla de democratización y de redistribución, que son sinónimos de expropiación y de todas las aberraciones que ellos cometen contra la propiedad privada y contra los inversores. Libertad de corrupción. Este señor tiene al lado a los peores corruptos del país: Roy Barreras, Benedetti, Piedad Córdoba, las FARC. Toda la corrupción está encarnada en ese desgobierno que se viene. Entonces, casi que, mejor dicho, todos los índices que incluyen el índice de libertad económica, todas sus variables van a ser golpeadas de manera feroz por este señor. Y eso es lo que le espera a los empresarios y le espera, bueno, a la clase trabajadora, que es la que finalmente carga con todo este yugo. Sí, porque los empresarios se van a ir del país, ellos rearman su vida en los Estados Unidos.
en Europa, en cualquier lugar que les apetezca. Acá los que Así, realmente van a sufrir son los que no tienen esa capacidad económica como para decir, bueno, el país está prendiendo fuego, yo voy a rehacer mi vida en la Florida. No, los pobres se van a tener que quedar y hay son los una que cosa, la van a pasar mal. hay una cosa adicional con Colombia y es que Colombia, de todos modos, es un país muy atípico en el sentido de que las bases son muy de derecha. Así la propaganda, este ejercicio de psicopolítica que hizo Petro, porque ellos desde hace varios años enlodaron todo lo que tuviera o mostrara derecha, no es de esta campaña. Ellos sacaron hace poco una serie que se llama El Materife, que pulverizó, digamos, lo que sería la poquita buena imagen que tenía Uribe, la pulverizaron. Eh, con todo y ese trabajo que hicieron también cultural, donde una Margarita Rosa de Francisco, Juan Piz González, Aterciopelados y una gran cantidad de farándula les hizo propaganda. Con todo y eso, las bases son muy de derecha y Colombia es un país que ha resistido cosas parecidas. Bueno, con decirte que ha resistido a las FARC, eso es bastante decir. ¿A qué voy con eso? Yo tengo una gran preocupación y es que Colombia es un país que no se deja quitar su propiedad, que no se va a dejar robar, que no se va a dejar aplastar y que estaba ahorita en Antioquia, como lo dije, y me decían algunas personas, nosotros no vamos a perder estas montañas, no vamos a perder nuestro país y queremos que nuestro país sea para nuestros hijos. Yo tengo una gran preocupación y le pido a Dios que ilumine mucho a Colombia porque sé que el colombiano, además, desafortunadamente, por ese tipo de situaciones ha habido la época de la violencia, la época del paramilitarismo. El paramilitarismo nace desafortunadamente del fenómeno de la guerrilla, porque hubo un momento en que una gente no se dejó más violar a sus esposas, secuestrar a sus hijas, llevarse a sus niños y obró, digamos, no de la mejor manera, obviamente, pero digamos, dijo, aquí no podemos permitir que esto ocurra. A mí me da mucha tristeza por el país, porque yo creo que ese fenómeno va a resurgir y va a resurgir con mucha fuerza, porque, por ejemplo, ahorita en Popayán estaban celebrando y la celebración era con banderas del M-19, o sea, banderas, o sea, ellos la tienen completamente clara. Aquí entra la guerrilla a gobernar, la guerrilla pura y dura. No se extrañen que alguien de las FARC sea ministro, que alguien de las FARC sea alto consejero. Eso va a ocurrir. Yo me atrevo a decir que es casi que un hecho. Entonces, bueno, vienen momentos muy fuertes para la nación y bueno, las bases y esos que, como tú decías, votaron por Petro y votaron en blanco, van a padecer lo que fue haber hecho ese despropósito. Sí, porque las responsabilidades al final del día se pagan. Ahora lo están pagando los peruanos que votaron por Castillo, le están pagando los chilenos que votaron por Boric, le están pagando los argentinos que votaron por Alberto Fernández, la están pagando los norteamericanos que votaron por Joe Biden y también le están pagando a aquellos que no los votaron. Y esa es la parte injusta de todo esto. Si de todo esto surgiera un daño para el votante, bueno, yo soy el primero en disfrutar ver cómo se vienen abajo. Ahora el problema es que tiran abajo a toda una nación, a todo un pueblo. Y nosotros tendremos que seguir trabajando, ¿sí? Por las buenas ideas, por la buena gente, que, que no va a tener más que hacer que resistir, como se está resistiendo en distintos lugares, ¿sí? Así En es. Argentina resistimos desde hace muchísimos años todo esto. Ustedes recién ahora se incorporan al club de los países del socialismo del siglo XXI. Bienvenidos al club de los miserables. Bienvenidos también a los bobos que en el chat se piensan que esto les va a traer buenas noticias para su vida. Bienvenidos sobre todo en el momento en que empiecen a ver cómo sus vidas están peor de lo que iban, porque evidentemente deben andar muy mal. Para ser petrista debe andar muy mal tu vida.
Y Así cuando es. veas que va a venir cada vez peor porque pusiste a un guerrillero en el poder, cuando veas que las guerrillas son las que te gobiernan, te aíslan del mundo, empobrecen, espantan los capitales, espantan la inversión y que los empresarios se van a pasarla muy lindo a la Florida o a cualquier otra parte del mundo, y ahí los que van a llorar van a ser ustedes, los bobos petristas que en este momento están celebrando con banderas guerrilleras. Así que Samuel, gracias por la participación, por tu claridad. Hasta acá dejamos este vivo. Tuvimos y tenemos a más de 10.300 personas. Difundan este análisis a las personas que piensen que les puede venir bien escucharnos. Gracias de nuevo, Samuel. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado y un abrazo grande. Muchas gracias a Colombia, a resistir, a levantar la frente. Viene una época de purificación y vamos a necesitar de ustedes. Los empresarios que no aparecieron por 20 años, ojalá que aparezcan. Sí, y la gente de fe que pensaba que no tenía ningún vínculo con la política, ahora cuando vean cómo empiezan a perseguir a los cristianos, más de lo que venían haciéndolo, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta también el gran error que cometieron de no acercarse a la política. Entonces, bueno, habrá que estrechar una resistencia entre distintos sectores y habrá que seguir resistiendo, e intentar en algún momento que si esto cede, se pueda recuperar nuestras naciones. Gracias de nuevo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego.